Buenas, buenas, como dicen por ahí. Hola familia, gracias por estar aquí una vez más. Hoy, a raíz de todo lo que estuvimos compartiendo la semana pasada, pues hoy queremos responder algunas preguntas que nos han hecho. Soy Patricia Luciano, soy una locutora y comunicadora, creadora de una aplicación en República Dominicana y junto a mí el señor Ay, sí, que yo honré, me honraron. Edgar Me Cadena, sacaron de esa mala vida. mi señor productor con el que yo duermo. Bienvenido, Hola a Edgar todos, Cadena. bienvenida Bienvenido, Patricia, gracias por estar aquí, muy gracias y amable. gracias a ustedes por seguir estos encuentros que tenemos de manera semanal con todos ustedes, en donde hablamos de muchas cosas relacionadas con la comunicación, otras cosas que tienen que ver con experiencias particulares como la del día de hoy. Y nada, la idea es que se integren, que de alguna forma este contenido les permita a ustedes poder, qué sé yo, compartir con nosotros este camino y aprender y que juntos podamos de Nosotros alguna estamos como haciendo forma casi ir un haciendo como una reality. comunidad. La verdad es que nosotros estamos como haciendo un reality, tú, Ay, porque la sí, realidad es que como no dijimos nada, ahora estamos como que hablando cosas. claro. Bueno, pero nada, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo cambiamos nuestra seguridad por nuestro sueño. Y obviamente yo sé que uno está acostumbrado a que la gente le diga a uno, mucha gente me preguntó, mucha gente me dijo, pero lo cierto es que sea así o no en otros casos, en este fueron muchos los comentarios y la gente que se sorprendió, gente que ya sabía, que me ha preguntado también como, wow, ya lo dijiste, ¿qué te decidió? ¿Por qué lo hicieron? O de repente gente que no sabía y que no necesariamente había tenido tanto contacto, que entonces felicita a uno con mucho cariño de, wow, los felicito por la valentía. Entonces ha Sí. sido como muy bonito la reacción, por lo menos de aquellos que se han acercado a compartirla. Y al mismo tiempo nos deja a nosotros saber lo interesante, esto puede sonar un poco pretencioso, pero lo Ujú. interesante que se ve esto después de uno haberlo hecho como de la forma en la que lo hicimos. Porque normalmente, como habíamos comentado, la gente suele como que avisar con tiempo, voy a dar este paso Sí. y digamos que sus comunidades los van acompañando. Yo creo que es una condición que de manera natural como que todos tenemos. De alguna forma queremos dar a conocer y siempre y cuando que sean cosas positivas, uno quiere darla a conocer, uno quiere compartirla con las personas, uno quiere escuchar opiniones, uno quiere sentirse como apoyado o validado, vamos a decirlo de esa forma. Quizás buscando la manera de cómo hacerse el proceso lo más easygoing posible y que permita que de alguna forma uno vive una experiencia lo menos traumática, si pudiera decirse el caso, de cosas que pueden pasar. Saben que cada caso es muy particular. Hay gente que sí, que cuando deciden dar un paso de este tipo pueden verse con muchas barreras, con muchas situaciones difíciles. No digo que nosotros no la hayamos tenido. Nosotros vivimos otro tipo de barreras y otro Claro, tipo de situaciones, claro. pero más allá de la barrera o no, la situación o no, que es básicamente de lo que decidimos hablar hoy, cómo se comienza desde cero. Ujú. Y hay que empezar hablando de que no necesariamente cuando tú has dejado tu, por lo menos en nuestro caso, nosotros no podemos decir que empezamos desde cero, porque empezar desde cero, según yo lo veo, es Sí. tú no tener absolutamente ningún recurso Ni ninguna ni ninguna experiencia. experiencia, Ujú, entonces no creo que sea tan válido ese término. ujú. Claro, hay personas que se ven iniciando desde cero bajo circunstancias muy puntuales, pero Claro. no creo que haya sido nuestro caso. Digamos que del 1 al 10, en nuestro caso nosotros quizás empezamos no sé, en número, empezamos en el 3 o en el Ujú, 5. ujú. Y creo que, y de hecho el blog de esta semana habla sobre eso, pero al final por cómo se inicia. Bueno, lo primero fue, o lo primero es, cuando tú vas a dar un paso de este tipo, yo creo que lo más importante es que tú tengas claro tu por qué. Y eso suena romántico, romántico cuando estamos, ¿verdad?, hablando aquí ahora en frío y ya ha pasado todo. Pero cuando tú estás en el proceso y no tienes claro el por qué, estas situaciones te ponen de frente tu falta de fundamento para tomar una decisión. Entonces, el por qué para mí fue vital. Ok, ¿por qué vamos a hacer esto?
lo vamos a hacer porque queremos darle una oportunidad a Cástaco, ok, porque queremos que Itan tenga tal oportunidad, ok, porque entendemos que podemos ser puente para aquello o esto. Entonces, esos porqués fueron vitales, tanto para tomar la decisión. Yo me acuerdo que dentro de las múltiples historias que te contaremos a lo largo de los próximos meses al respecto de cómo ha sido todo, una de las cosas más puntuales fue que ya cuando nosotros finalmente decidimos que íbamos a dar el salto, que ya sí, estábamos sentados en el balcón de nuestra casa en Santo Domingo, y yo no tomo alcohol, pero Edgar compró una champaña y me dijo, no, vamos a brindar, y vamos a brindar por los nuevos No, comienzos. y no por los nuevos comienzos. Yo creo que todo lo pequeño, yo te he oído a ti mucho hablando de eso. Sí, Aunque los pasos que uno vaya dando sean pequeños, hay que celebrarlos igual, hay que de alguna claro. forma darse como esa, Esa esa palmadita, palmadita en la sí. espalda de que lo estás haciendo bien. Pero la cosa es que yo recuerdo que tú y yo nos sentamos en los puffs que tenemos y nos sentamos allí, ahí Ujú. estábamos conversando y volvimos a repasar el, sí, estamos haciendo esto por esto, por esto, por esto. Claro, También ahí surgió el, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo inmediatamente te dije, bueno, lo vamos a manejar bajo perfil. Por lo pronto, yo me voy a sentir más cómoda si se manejan las cosas bajo perfil, porque yo soy una persona que, contrario a lo que parezco, soy muy abierta, doy todo y chévere, pero me gusta mucho el yo sentirme como a mi ritmo con ciertas cosas. Y para mí no era necesario el yo abrirme ese frente de inmediato cuando yo todavía no sabía cómo yo me iba a sentir, y de hecho el tiempo se encargó de demostrarme, no necesariamente que yo tenía razón, pero eventualmente sí me demostró lo importante que fue para mí el tener esa intimidad para yo cruzar ese puente a mi ritmo sin que yo tuviera necesariamente la sensación de tengo que hacer las cosas bien porque me están mirando. claro. Entonces yo creo que esa fue la primera cosa que fue muy importante. Cuando tú estás arrancando tu vida entre dos países y tú no tienes claro tu por qué, es muy fácil el tú Uno perderse en el pensar, proceso. Sí, pensar, sí. quizás me debo devolver a Ujú. destiempo, porque, óyeme, o sea, cuando uno no está tan claro de por dónde es que va a hacer las cosas, ese por qué es el fundamento de todo. Claro, tomar decisiones a ese nivel, y no lo digo por nosotros, o sea, sabemos de personas que dejan su vida atrás para sencillamente dar un cambio radical a cualquier experiencia de vida que estén teniendo, y eso hay que respetarlo mucho. Pero yo entiendo que nos da miedo, a uno le da miedo, claro, porque son decisiones quizá un poco muy al extremo, pero cuando tú tienes bastante clara tu meta, tu propósito, tu definición, creo que da menos miedo que el no tenerla. Creo que lo que sí daría mucho tiempo, mucho miedo es no tener una definición clara y como que vamos a vivir como un día a la vez y a lo que el día traiga, como el ritmo que el día llegue. Eso sí me daría mucho miedo a mí porque yo sé que uno no se debe presionar, yo sé que uno no debe como tampoco vivir una vida tan cuadrada, vamos a decirlo así, de que las cosas tienen que ser así, porque también está el otro extremo de personas que dicen, bueno, a mí no me gusta hacerme metas porque las metas me pueden llevar a decepciones si eso no se da. Pero yo creo que cuando tú tienes una meta clara y definida, por lo menos una guía que ya tú pudiste tener la oportunidad de ir planificando, de ir diseñando, y que entonces vas a crear una ruta y sobre esa ruta pues ya tú te vas a enfilar. Cuando tú no tienes esa ruta definida, pues las cosas o se toma más tiempo o se gasta más dinero o de repente llega un punto donde te cansas y dices, no, yo me voy a devolver El devolverse porque se esa opción pone, está ahí en queue. no, es la opción de estar, Esa, claro, debo reconocer que uno busca la forma de auto hackearse, tú sabes, y sí, una de ellas sí, claro. es precisamente el uno encontrar la manera de dejar esa, o sea, de no romper, de no quemar sus puentes. Sí. En mi caso, yo te diría que yo no estoy necesariamente como que en ese punto de que la visión te da el camino obligatoriamente, porque no, porque si algo nos ha mostrado esta experiencia y ya me la ha mostrado a mí en términos personales en otras experiencias personales, es que la visión es una cosa, y Susamaro habla mucho de eso, de que Ujú. tú tienes que tener, por ejemplo, si la meta es
esto, pero cómo tú vas a conseguir esto puede ser de muchas maneras, pero normalmente uno se obsesiona con una ruta. Al contrario, como yo lo veo es que para nosotros ha sido valioso el no atarnos a la ruta y enfocarnos en el objetivo. Porque la ruta verdaderamente uno puede gastar mucho dinero y tiempo cuando uno no tiene claro de cómo lo va a hacer. Pero al mismo tiempo, cuando uno el tema con estos procesos, cuando tú estás sobre todo en dos países, con dos estructuras diferentes, con dos formas de presentar impuestos diferentes, con dos maneras de manejar diferentes, pues hay muchas cosas que tú quieres implementar de lo que tú traías a tu nueva experiencia. Y cuando ya la intentas, te das cuenta que no funciona, entonces tiene lo que yo le llamo un choque de sazones. Claro. Entonces, lo que yo he entendido es que si tú tratas de imponer tu forma, no se logra el fondo en este contexto. Más bien, lo que a mí y nosotros nos sirvió, desde mi punto de vista, fue tener claro qué era lo que nosotros queríamos, o sea, lo que yo le llamaría en ese contexto el fondo, y la forma la hemos ido moldeando de acuerdo a lo que hemos ido pudiendo. Por ejemplo, no fue lo mismo para nosotros. La primera vez que yo fui a una clínica con Ethan, que lo comentábamos el otro día, fue completamente diferente de la segunda vez que yo fui. ¿Y por qué? Y la primera vez eso tuvo repercusión económica relevante porque yo cometí errores importantes, porque yo no tenía claro de cómo era que se manejaban las cosas, yo no tenía claro de cuál era el sitio al que yo tenía que dirigirme. O sea, yo hice, aparte de que en Estados Unidos, a diferencia de República Dominicana, en Estados Unidos hay una diferencia marcada entre emergencia, urgencia y consulta, mientras que en República Dominicana tú tienes emergencia y consulta. No, y en la mayoría de los países arrastramos ese mismo modelo. Pero yo sé que en sí. Dominicana nosotros si tenemos una emergencia o una urgencia, vamos a emergencia. Si tenemos que ir a consulta, nos refieren a consulta y vamos al especialista. Igualmente otras tantas cosas que uno da por sentado en RD. Pero cuando estás aquí que ves que es diferente, que una urgencia, un urgent care es diferente de un emergency room y que eso es diferente de un appointment para ver a un doctor en su consulta. Entonces yo cometí errores en esa primera parte. Por lo tanto, si yo hubiese tenido mi ruta marcada pensando en cómo es RD, estaba destinada a que me fuera mal. Que de hecho fue así. Claro. Pero cuando ya tú pasas eso, que ya lo entiendes, entonces ya dices, ya, me pasó, no me pasa otra vez. Ahora, ¿qué sí es importante el tú hacer en esa etapa de división? Y eso te lo digo porque quizás tú te estás planificando para irte para otro país y no te vas a estar dividiendo entre dos tierras. Si tú estás considerando eso, toma en cuenta que no hay nada que nadie te pueda decir que te pueda alivianar las cosas que se te van a complicar. Me voy a detener un segundo ahí. Hay cosas que quieras tú o no, que se te compliquen o no. O sea, tú puedes decir, yo no quiero que se me complique tal cosa. Y tú, de hecho, uno no quiere que se le complique nada, pero uno sale con la mentalidad, no, yo no quiero, yo voy a ir al médico y yo no quiero que se me complique y yo voy a preguntarle a fulano. Este país tiene una particularidad, que ningún caso es igual a otro. En esta casa nosotros somos 3 personas y no nos vamos a meter en términos de migración ni nada, pero en esta casa somos 3 personas y los 3 tenemos estatus migratorios complementarios pero diferentes. Pero diferentes. Todos, o sea, los 3. Y lo mismo sucede con tu amiga tal, con tu amigo tal, con el primo tal, que te dan consejos y obviamente esos consejos se basan en sus experiencias, pero no necesariamente sus experiencias te van a funcionar a ti en tu contexto. Claro. Entonces muchas veces ahí es donde comienza todo, porque hay muchos consejos que sí, dónde hacer tal proceso, dónde buscar esto, eso sí, porque eso es práctico, pero ya el proceso como tal de hecho, Edgar y yo fuimos a buscar la licencia con días de diferencia. Y el día que Edgar fue, la circunstancia de Edgar fue un poema. Claro, en o sea, media fue hora. Hermoso. O sea, él llegó aquí enseñándome su licencia así, claro. diciéndome tienes que ir, esto va a ser súper fácil, no sé qué. Sí. Pregúntenme a mí cómo fue la mía. Pregúntenme a mí cómo fue la mía. Estuvo difícil. O sea, yo duré ahí adentro. Señor, yo duré casi un día entero ahí adentro esperando mi turno para la primera parte. Ese día fue el pueblo. Y no. Y cuando me tocó regresar,
estaba la segunda parte del pueblo. O sea, cosas tan Y te simples. tocó con el que da el examen, tenía COVID. Ah, no, claro. Cuando Edgar va a tomar El examen práctico. el examen teórico, no, el El práctico, práctico, perdón, sí, el práctico. él le toma clases con una persona, porque aquí tuvimos, o sea, hay maneras de tú ahorrarte eso, pero estábamos en plena pandemia y pues esa facilidad que el Estado daba para que tú pudieras simplemente tomar la licencia y hacer una serie de procesos no estaba disponible, estaba muy lejos la opción. Entonces Edgar toma su examen en una escuela para poder tener su Que licencia, estaba que afiliada está al afiliada Departamento y de todo. Bueno, Motores y tiene todas Vehículos. Sí, sus sí, sí. cosas bien por el librito. Y Edgar fue y le toca a este chico súper bien y todo. Cuando me toca a mí, el chico, el mismo chico, o sea, le dio COVID. Entre Edgar y yo, que fue cuestión de 4 o 5 Un par de días, días. a él le da COVID. Y yo tuve que esperar. O sea, fue una locura. Y tú te ríes y yo me río, pero la realidad es que tú tienes que reconocer que Claro. fueron cosas que tú me pudiste haber, tú me dijiste lo fácil que iba a ser. Claro, Y no fue fácil. yo creo que todo el mundo en este país tiene una historia que contar desde su perspectiva y su propia experiencia, como decía Patricia, ningún caso es igual. Pero abocándonos al punto de cómo hacernos para vivir entre dos países, que es el tema propuesto para el día de hoy, en el caso de nosotros, lo que hemos hecho es que, como decíamos en el episodio anterior, nosotros seguimos teniendo oficina en República Dominicana, Sí, seguimos claro. teniendo casa en República Dominicana, seguimos teniendo Bueno, nuestras de relaciones hecho, comerciales en República Dominicana. mientras estamos aquí, hay un casting que está corriendo y se está haciendo una grabación justo Por ahora, ejemplo, right now. y nosotros, de alguna forma, cuando ya se anticipaba el empezar a nadar entre estas dos aguas, entre Estados Unidos y República Dominicana, automáticamente lo que tomamos muy en cuenta fue el aspecto del ahorro. O sea, aquí los procesos realmente desde gastos de ir a un supermercado, de uno acomodarse y un sinnúmero de cosas, son muy altos, vamos a decirlo así, y realmente uno viene con una mentalidad de la moneda de su país y uno Ah, empieza a sí, hacer como eso es muy, muchas no, y eso es muy conversiones importante, qué bueno y que tú lo súper, eso es mencionas. muy complejo al inicio, uno trata de, bueno, yo vine con pesos dominicanos, pero aquí se gasta en dólares, o sea, la moneda se está devaluando y nosotros mentalizamos eso y lo primero que nos pusimos en marcha fue ahorrar, a tener una base financiera que nos permitiera por lo menos ir cubriendo como esas partes básicas de ir Claro. creando ese pilar para poder nosotros tener una estabilidad acá, tal como la tenemos en República Y Dominicana. mantener, o sea, nosotros tenemos un estilo de vida que se Ujú. parece mucho al de RD. La diferencia quizás es que aquí las salidas son más familiares y son menos, como que salimos menos en grupo, porque aquí la dinámica es diferente y eso no lo digo yo, eso lo dice todo el mundo. Ahora, lo que sí es importante con eso que dice Edgar es que, por ejemplo, tú vienes de RD y para el que es de RD, pero igual me imagino que pasará con el venezolano, Sí, para el cualquier país de cubano y todo. Latinoamérica. Cuando tú vienes de RD, tú llegas con tu idea de, ok, cada cosa, o sea, yo por esto, ¿cuánto cuesta un dólar? Ah, se cuesta 54 pesos, excelente. Ujú. Entonces tú dices, bueno, ok, vamos a salir a cenar. Y cuando tú pasas la cuenta y esa cuenta te cuesta unos $50 o unos 40, no, no, señores, no es que yo estoy gastando $50 todo el tiempo, estoy No, poniendo un ejemplo, es un ejemplo, sí, un ejemplo. sí. Pero, por ejemplo, fuimos, o sea, al principio no fue que nosotros fuimos muy restringidos esos primeros 3, porque no hemos hablado de los 3 hoteles, que quizás también te vamos a contar un Sí, poco de esta fue eso hoy, otra experiencia. pero digamos que esos primeros días que estábamos muy restringidos, pedíamos pizza, se comió mucha pizza, se comió Íbamos al cosas, supermercado, comprábamos compramos cosas, pero eran cosas, cosas de sí, harina, o sea, sí. era cosas porque los Muchos hoteles, sándwiches, claro, mucha, porque los hoteles donde nos estábamos quedando, no en tenían medio de la facilidad. pandemia, habían cerrado muchas Ujú. facilidades. Y entonces nosotros, digamos que decíamos, ok, si pagamos un Airbnb, por un lado nos conviene, pero por otro lado no era tan factible por el proceso tan particular en el que estábamos y Claro. preferíamos algo que ya fuera como un hotel. La cosa es que estábamos en ese proceso y yo recuerdo que pagábamos, o sea, eso no nos daba mente, como los $20, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y estábamos muy tranquilos, $10 aquí, Bueno, porque estábamos mentalizados en que eso iba a ser temporal. claro, pero no es Ujú. ese no es el punto, no me desvíes. A ver. Pero lo que sí fue importante fue el día que salimos a cenar, como que fuimos a un sitio a cenar y se gastaron los primeros $40.
Y algo, y no sé si fuiste tú o si fui yo, se nos ocurrió la flamante idea de convertir. Ajá. Como que, sí, pero, o sea, porque $40 se sentía poco, Claro, porque es un 40 versus claro. una cuenta en RD puede costar 2.000, 1.500, 1.000, entonces de 1.000 a Solamente el 40, nombre ya automáticamente a uno como que le hace un y tú dices abultamiento. 40, bueno, pues eso no es nada. 40 Pero chiquito, 2.500 grandes. cuando lo calculamos, estamos hablando de que en RD, esa cena hubiesen sido 3 cenas en un restaurante de un nivel similar. Sí. Y entonces fue como, wow, entonces nos pusimos así los ojos grandes, wow, o sea, se ha gastado una poca. Al final eso pasa, lo que Patricia, o sea, como una ilusión óptica. Y fue como, ay, espérate. Espérate. Después, obviamente, entramos otra vez en el modo abundancia, Sí. sin pausa, pero sin prisa, es decir, Ujú. vamos a gastar, pero tampoco es que íbamos a estar de que, no, esta agua costó $2, hay que racionarla, tampoco nos íbamos a poner así. Claro. Pero definitivamente fue una etapa de sentir como el peso. Incluso yo recuerdo que una de mis mejores amigas me decía, a ti se te va a quitar eso algún día de tú estar convirtiendo, Olga, me decía, tienes que dejarte de estar convirtiendo, a ti se te va a quitar eso algún día, porque era que yo le decía, es que tal cosa me costó $20, pero bueno, el cabello, o sea, Ajá. el cabello para mí, eso fue una frustración muy grande, pero eso lo voy a contar en otro momento porque Sí. ese no es el tema. Bueno, no, creo que quizás podría decir eso Sí. también porque eso fue parte de la Fue experiencia. una de esas preocupaciones de primeros días. Antes de pasar a eso, hablemos de los 3 hoteles. Miren, nosotros originalmente nuestro plan maravilloso, no, ponte en la cámara y que la gente te vea. Nosotros, nuestro plan maravilloso era, ¿verdad? Que íbamos a durar 5 o 6 días en hotel. Si acaso era necesario Extender una semana. Eran 2 o 3 días más en ese hotel. Yeah, baby. Me voy a ahorrar el lugar donde pasó todo esto, Sí. pero señores, y esto con el respeto, ¿verdad? Pero recuérdense que es un choque de culturas también, porque una cosa es venir como turista y otra cosa es venir a vivir. Cuando nosotros vinimos al primer hotel, el hotel en el que nos estábamos hospedando, era un hotel que sus reviews eran muy buenos, la cadena. Pero en Edgar, que fue que se encargó de esa parte, no se enfocó en los reviews de ese branch, de esa sucursal. Sí. Había, o sea, se fumaba muchísimo en el piso, el olor entonces quedaba encapsulado. Yo realmente, o sea, uno que no fuma, usted sabe que uno respeta al que fuma, pero el que no fuma no quiere fumar. Le impacta más el olor, ¿verdad? Porque no está familiarizado el cerebro. Y además de esto, pues era un hotel donde en ese momento había como gente que venía como en bonche full, porque estaban empezando a abrir aquí. Y entonces... y se está, el verano estaba literalmente, claro, es que eso fue en julio. Exacto. Entonces la gente estaba y se acostaba muy tarde. Bueno, fue un hotel un poco especial. La piscina estaba dañada. La piscina estaba dañada, que tampoco nos lo dijeron. Y entonces, no había el shooter que nos tenía que llevar. ¿Qué sí fue bueno en ese hotel fue que la habitación tenía una buena cobertura de internet. Y yo recuerdo que yo daba unas clases que yo las tenía que dar en buena calidad porque eran remotas y era en una empresa que me contrató para dar un entrenamiento muy importante. Y entonces, bueno, yo lo di desde ahí esa semana. Pero fue como incómodo todo el ambiente. Entonces, cuando se nos acaba el tiempo, decimos, ok, nosotros habíamos alquilado, nosotros llegamos un martes y terminamos saliendo un domingo. Sí. Salimos el domingo y Edgar consigue otro mucho más bonito, más pequeña la habitación, pero con un precio relativamente no, y el ambiente era mucho más cool, sí, claro. Las facilidades que nos daban, las comodidades que nos daban, el lugar, ambiente, poder salir cerca a un restaurante. Bueno, de hecho yo tengo fotos por ahí de porque lo único era, aunque adentro no se sentía, pero afuera uno veía los aviones. Sí, estaba cerca del aeropuerto. Así. Sí. Y era como chévere, la experiencia fue muy cool y uno se sentía muy protegido. Por ahí había siempre un carro de policía cruzando para que si tú estabas sentado, cualquier cosa, o sea, fue muy cool ese momento. Pero ¿qué sucede? Hay que tomar en cuenta que nosotros cuando llegamos con la intención de inmediatamente conseguir casa. Claro. Y la idea era, compramos carro el primer día y el segundo día vamos a conseguir casa. Claro. Pero los planes de Dios y nuestros planes no siempre combinan. Y las cosas no salieron exactamente como las planificamos. Y ese día
ese miércoles lo que habíamos pensado que iba a suceder con el apartamento que nosotros habíamos previsualizado no sucedió y entonces tuvimos que empezar el proceso desde cero. Y ese fue un desde cero. Bueno, pero pongo una pausa ahí y esto es un consejo que queremos darle a ustedes. Recuerda dónde te quedaste, ¿ok? El consejo que queremos darle a Ok. ustedes es que cuando alguien te diga a ti que tú puedes ir haciendo el trámite para tú buscar una casa y que cuando tú llegues, porque en el caso de nosotros, ojo, y lo dijimos en el capítulo anterior, mi familia no vive aquí en este estado, mi familia vive en Boston, vive en Providence y en otras latitudes, pero aquí tampoco Patricia tiene familiares, o No, sea yo que no tengo nosotros, familia. Yo nada más tengo una sobrina que vive en Estados Unidos. pero Después yo que no no conozco tenemos más nada. como Yo no familiares conozco. acá en el estado de la Florida, porque de repente cuando una persona viene a Estados Unidos puede quedarse en la casa de un familiar, en la casa de un amigo, estar ahí unos días, en lo que ya toma la decisión de hacer como el relocation finalmente. Pues cuando una persona le diga a ustedes que a través de internet ustedes pueden buscar una casa que es muy fácil alquilar, señores, no se lleven de eso. O sea, vengan, traten de hacer una visita previamente, traten de ver un realtor, traten de visitar algunas propiedades, dejen eso arreglado, usted vuelve para su país ya con eso resuelto y entonces ya cuando usted regrese sí viene a su casa porque nosotros intentamos hacerlo de esa manera. Teníamos una persona que de alguna forma nos estaba ayudando con esa facilidad, pero luego se complicó un poquito y entonces cuando llegamos a Estados Unidos, pues la historia cambió y nos dimos cuenta de que aquí para hacer cualquier trámite de propiedad hay que tener un No realtor. cualquiera, porque hay una plataforma, déjame recuperar un Ajá. poco ahí. Existe Zillow, que es una plataforma y Sí, ahí hay ya se muchas, aparecen sí, los otras rent, hay tantas muchas. que te permiten hacerlo directo. Ujú. El tema es que eso es una facilidad más adecuada para el que ya tiene Para el que ya tiempo está aquí, aquí, porque ya exactamente. tiene crédito, porque ya tiene una serie de Porque ya cosas, tiene porque un ID, porque porque hay tiene un una serie de social, sí. necesidades Ujú. que, o no de necesidades, de requisitos que tú tienes que cumplir por ahí. Claro. Y aquí, y me paraste cuando iba a hablar de lo que era el tema este del hotel y todo, pero ya que Ujú. me paraste, vamos a hacerlo así. Cuando tú vas a rentar una casa, antes de rentar la casa, tú primero tienes que tener o un social o tener algo que diga quién eres tú. Claro. Antes de eso, tú tienes que tener cuenta de banco y tú tienes que tener algún tipo de referencia y tú tienes que tener una prueba de dirección. O sea, entonces todas esas cosas suelen atarse unas a otras. Afortunadamente nosotros hemos tenido ayuda y logramos poder amarrar una cosa a ciertas cosas cuando vinimos un mes antes, porque hicimos un viaje de reconocimiento, que me parece que no lo hemos mencionado eso No, no tampoco, hablamos de eso. pero nosotros vinimos un mes antes de cuando ya decidimos ese día que estábamos tomando esa champaña, dijimos, ok, yo le dije a Edgar, tenemos que ir a Miami. Y Edgar no quería porque él me decía, es que no, si vamos a ir a vivir, ¿cómo vamos a invertir ese dinero? Le dije, no, no, no. Es que primero, la verdad es que yo por Miami he ido, yo fui puntualmente a Tampa una vez, pero Sí, habíamos ido, tú habías ido a Orlando, a yo había ido a Orlando y a Tampa, a Tampa, varios pero a lugares, Miami pero Miami no. puntualmente no, aunque habíamos decidido que fuera a Miami por estrategia de lo que entendíamos que nos podía funcionar. Ujú. Entonces Edgar me decía, bueno, ok, no, sí, bueno, al final le digo que vamos a hacerlo, lo hacemos, y cuando vinimos hubo muchas cosas que nosotros pudimos experimentar, incluida el ambiente, porque Edgar sí había venido, ya él sí sabía que le gustaba el lugar, pero yo no estaba tan clara porque yo no conocía el sitio. Ujú. Finally vinimos, bueno, entonces cuando nosotros hicimos esta parte ya de buscar, bueno, en ese primer viaje compramos un teléfono con data Abrimos y cuenta de abrimos cuenta de banco, sí. banco. Entonces, esa apertura de la cuenta fue hecha bajo ciertos criterios, pero se pudo hacer. O Ujú. sea, no nos abrieron una cuenta, nos abrieron una cuenta normal, pero con restricciones importantes. Claro. ¿Por qué? Porque no teníamos una serie de cosas. Entonces, eso te lo comento porque es lo mismo que estamos diciendo. Vienes y a veces te dicen, no, eso es fácil, pero ¿es fácil para quién? No, O de sea, repente una gente puede rentar fácil, por ejemplo, porque quizá tiene un amigo, un pariente, un que familiar, le da una o puede carta, encontrar algo que le llaman aquí como un efficiency, que es como un apartamentico anexo, que la gente se muda y es más fácil, pero no era la visión que nosotros teníamos. Bueno, la cosa es que nada, sí, porque también teníamos que tomar en cuenta que tenía que ser un apartamento grande o una casa, porque parte de la visión era esto, o sea, que fuera un sitio Sí, instagrameable. Cuando digo sí. instagrameable,
que pudiéramos tener este fondo. Ustedes, los que me siguen de más tiempo, han visto los fondos que yo utilizo para mis otro tipo de Que pudiéramos tener la actividades, que cabina, que pudiéramos podemos... tener la cabina, que en algún momento Edgar la va a mostrar y yo también. Sí. Yo tengo además, o sea, aquí hay por lo menos 3 spots instagrameables full, y hay uno que entonces, que es esa pared que está detrás de las cámaras, que entonces se le abre toda la parte de los cromas para grabar otro tipo de contenidos. Entonces, como uno tenía esa visión, tenía que tener esa condición. Además, tenía que ser algo que uno pudiera tener económicamente la solvencia para poderlo manejar, porque estamos pagando aquí y se está pagando allá, y también está el hecho de que no pudiera ser necesariamente un sitio que no respondiera a las necesidades de un niño. Entonces eran muchos detalles. Bueno, la cosa es que nada, hicimos ese viaje, hicimos esto. Parte de lo otro que se hizo cuando hicimos ese miércoles que salimos a buscar casa, que nos dicen, bueno, utiliza Zillow o una de esas plataformas, es que dijimos, bueno, pues vamos a salir a mirar, porque eso era algo que nosotros hacíamos comúnmente en RD. Cuando queríamos encontrar casa y se nos ponía incómodo como de una manera natural. Porque veíamos un letrero que decía se alquila. No, de hecho, nuestra algo, última casa, nosotros simplemente cruzamos, o sea, y veníamos de otro lugar, esto como anécdota, veníamos de una casa que fuimos a ver y nos habían dicho que era nuestra, se hicieron arreglos para nosotros, y cuando llegamos ya para ver el visto bueno para firmar, la estaban enseñando, y entonces nosotros salimos un poco, digamos que con el espíritu un poco alterado. Y nos movimos y encontramos otro apartamento y lo alquilamos, y al otro los llamamos y le dijimos, no, porque ustedes, o sea, puede cuidar, se pueden cuidar. Entonces, a ese nivel es como de fácilmente que tú te paras, si tú tienes el dinero, tienes las cartas, tienes el banco, ya. Pero aquí, mi amor, no es así. Aquí tú necesitas tener una serie de avales. Hay que depurarte porque todo generalmente aquí son condominios o asociaciones. No hay como, hay casas individuales, pero lo que más abunda es eso, condominios residenciales y siempre regidos por una junta. Entonces, esa junta cuando tú vas a hacer un alquiler, cuando vas a hacer cualquier proceso, por eso les digo que no es igual hacerlo de tu país a hacerlo aquí. Cuando no tienes un ID, cuando no tienes algo como estatal, vamos a decirlo así, tienes que, con tu pasaporte, eso se notariza, eso de alguna forma se hace esa depuración para saber quién eres tú, porque recuerda que hay que proteger a los que ya viven en ese lugar, de que no se vaya a mudar una persona con ciertos antecedentes y todo lo demás. Y luego entonces llega el momento de esperar esa respuesta que bajo un esquema de pandemia como estamos, y ahí vamos a enganchar otra vez con lo del hotel. Con lo del hotel. Porque entonces estamos en este segundo hotel. Sí. Cuando conseguimos el apartamento, digamos que nosotros lo conseguimos el día antes de salir del primer hotel, porque nos vamos a ahorrar como todo el drama que pasó en el in-between. Finalmente pasamos el amargo sabor de no tenemos la casa que íbamos a tener, ahora qué vamos a hacer, duramos unos días como, y ahora, y de hecho eso fue uno de mis primeros momentos de cuestionarme, de wow, o sea, arrastramos a un niño para esto, ¿qué significa esto? No vamos, o sea, ¿qué pasa si no tenemos casa? Y entonces todo era cuestionándonos, ¿qué va a pasar con esto? Y la peor parte es que normalmente Edgar sabe mucho de migración, por lo tanto él tiene muchas respuestas a cosas, pero este era un momento donde estábamos en igual situación, donde él tampoco sabía. Aquí era un asunto de que estábamos iguales en ese sentido. Y yo le podía preguntar, yo pensando, Edgar, ¿y entonces qué va a pasar con la casa? Y él también se quedaba en blanco y me decía, bueno, esperar. ¿Qué va a pasar con la casa? Porque realmente él tampoco tenía una respuesta, a diferencia de en otros momentos. Bueno, ese sábado finalmente hablamos con esta persona que ha sido un ángel para nosotros. Que sepan que aquí, aunque usted no lo crea, Facebook es la lo mejor. plataforma. No, aquí Facebook es y la pata. Los teléfonos, aunque la gente tiene WhatsApp, tiene Telegram, la gente lo que usa SMS, señor. Aquí el SMS es el rey de la comunicación, en todos los sentidos. O sea, aquí la gente no... Yo no te digo que la comunidad latina no usa WhatsApp, pero la comunidad norteamericana prefiere o el SMS o el Messenger de iPhone. Exactamente. Pero no son tan de WhatsApp. Entonces, a nosotros no sucedió que por el proceso que les comenté de depuración que hacen las asociaciones, o sea,
Y en esa búsqueda nosotros fuimos a algunos lugares y nos decían que no podíamos entrar porque eran comunidades cerradas y que a menos que yo no fuera, Patricia y yo no fuéramos con un realtor o que no fuéramos como con una persona que nos acompañara, que o viviera en el lugar o que fuera a mostrar una propiedad en el lugar, no podíamos No nos entrar. dejaron entrar, señores. O sea, Y eso nos porque pasó eso como en es... 3 o 4 lugares. No, porque llegó un punto donde nosotros, ese día, yo me acuerdo que eso fue un jueves, Ujú, que nosotros salimos y dijimos, bueno, vamos a dar una vuelta a ver qué pasa, porque era lo que siempre nos funcionaba. claro, Y entonces esto es parte de lo que es vivir entre dos países o mudarte, que es entender lo que te decíamos hace un rato. Aplicar las reglas de tu país en este ujú, no te va a funcionar, no, porque el esquema es diferente y te va a dar mucha angustia el no saber qué hacer. claro. Entonces, Bueno, y lo que yo hice antes de nosotros dar con esa persona de la casa fue entrar al marketplace de Facebook. Eso fue lo que yo hice una noche. Y señores, Dios nos puso un ángel. así fue, Bueno, tuvimos un amigo que primero nos recomendó una realtor. La así fue. realtor nos llevó a un condominio, nos presentó una propiedad. Como nosotros estábamos ya en modo de vamos a darle a lo que aparezca y después nos acomodamos. Así fue. Fuimos al lugar, habían algunas cosas de esa propiedad que estaban bien, otras que no. Y entonces esa misma tarde, luego de ver esa propiedad que habíamos quedado con esa realtor, sí, vamos a darle, vamos a hacerlo, dónde hay que firmar, qué es lo que hay que hacer. Pues esa misma tarde, curioseando, como que yo no me quedé del todo satisfecho, entré al marketplace de Facebook y di con una persona que estaba rentando una propiedad muy bonita, muy chula, a un precio realmente Esta, similar al que nos había presentado. Creo que $200 más barato que la más otra barato que persona. sí. Y cuando quedamos de juntarnos con esa persona para venir a ver la propiedad, oh, sorpresa de la vida, era en el mismo residencial también, que ya habíamos visitado anteriormente. Y cuando pudimos comparar una propiedad con la otra, pues automáticamente nos gustó más esta, que es la que vivimos actualmente. Llamamos a la otra persona, declinamos la otra propiedad y esa persona pues luego se apersonó a nuestro hotel de manera muy amable, firmamos un contrato. Ya me dijo, bueno, la propiedad literalmente está rentada a ustedes. Esa es la parte que me corresponde a mí como propietario. Ahora le toca hacer el proceso de la Entonces, depuración aquí es, con la asociación que iba a tomar un poco más de exacto. tiempo. Entonces teníamos el primer hotel Ujú, donde ahí vivimos la búsqueda hasta que damos con la casa que nosotros finalmente decidimos, ¿verdad? Que es ujú. la que vamos a tomar. Ahí mismo, ese mismo, o sea, el sábado es que nos la otorgan y el domingo nos mudamos de hotel porque ya sabemos que tenemos que esperar. Esa noche hacemos toda la gestión y todo. Amamos a nuestro casero. Dios lo bendiga y me lo cuide todos los días. Wow, sí. Pero Qué dicha tuvimos. entonces, como no sabíamos, nosotros alquilamos esa habitación de domingo a jueves, con el plan de quedarnos, de extender el tiempo. Pero, oh, sorpresa, el primer evento, señores, que ese evento salió en toda la prensa porque hubo muchísimas situaciones ese fin de semana. Sí, hasta El desaparecidos y primer todo. evento, si hay una chica que no sé si apareció nunca, el primer evento de apertura aquí, después de la pandemia, como oficialmente, era ese fin de semana. Y resulta que cuando Edgar fue, mira, que entonces yo quiero extender Que nos vamos a quedar unos la días más en el habitación, hotel. que cuánto era, no sé cuánto costaba al principio, pero digamos que costaba $50, la siguiente costaba $250. Sí. Y era una locura. O sea, la estadía nos salía, vamos a calcular, como unos $500, $600, pero quedarnos varios días más era casi por encima de los $2,600. Y cuando yo pregunto, oh, ¿pero qué es lo que está pasando? Pues resulta que todos los hoteles del área de Miami Central estaban llenos porque vino mucha gente de distintos estados a participar de un evento Y nosotros lo tipo, vimos, o sea, claro, veíamos la gente llegar, o sea, llegaban era un festival de música urbana, urbana, hip hip hop, hop, R&B, sí, ese tipo de cosas era que una duraba locura. 3 días. Y entonces todos los hoteles estaban llenos. Digo, oye, pero ¿y esta locura? Entonces, eso pasa, y ahí entonces Edgar astutamente dice, bueno, como ya sabemos dónde vamos a vivir, vamos a buscar un hotel. Y estamos conscientes de que no hemos hecho nada ilegal, no, Sí, no hemos tenido problemas con la gracias a justicia Dios. nunca. Y entonces decidimos alquilar habitación ya más cerca. En otro hotel, más en Más otra cerca, pero ya localidad. mucho más cerca. Y se dio una cosa curiosa, miren, una de las cosas que la gente... Disculpe, como no estaba en el, No en me, el rango del evento, como en el área, el ratio del evento, ya ahí sí los precios estaban bien. ok, Ahora sí. gracias, muy amable.
Miren, esto es un cuento del que conoce nuestra historia al inicio de nuestra relación, sabe esto. Cuando Edgar y yo nos casamos con 7, 8 cosas en la casa. Por lo tanto, cuando nos mudamos, estamos hablando de hace 15 años, que lo vamos a cumplir ahora en octubre, cuando nos mudamos teníamos un carro y en ese carro se mudó todo y lo que no se pudo mudar ahí fueron favores, que alguien que llevó algo en una Una camioneta, etc. camioneta, llévame tú allí. Pues algo similar, o sea, yo sentí una sensación de déjà vu tan grande, porque entonces, como estábamos súper cerca de nuestra casa, el hotel, o sea, está a 2 minutos montado, o sea, una cosa súper cerca, Sí. pues entonces, como eran 6 maletas, esto, aquello y lo otro, todo lo que teníamos que traer, lo fuimos trayendo igualito. En el carrito, que nosotros tenemos un carrito de esos Chevrolet Un Spark, Chevy Spark, sí, que son chiquitito. pequeñitos, y entonces Sí. ahí vamos metiendo las cosas y las veníamos trayendo Por pedazos. por pedazos, dimos varios viajes. O sea, ahora uno, o sea, en ese momento... La semana que viene vamos a mostrar algunas fotos. Sí, porque Edgar me dijo, vamos a enseñar fotos y la verdad no me preparé para La casa eso. cuando yo entré la primera vez estaba tan vacía y yo decía, buenos días, y el eco me respondía, buenos días. Lo único que veo aquí. Y no, aquí había, espérate, que aquí nuestro casero tan lindo Bueno, nos dejó no. algunos cuadros. No, claro, nos dejó y cosas las casas chulitas. vienen con los appliances, o sea, viene con la estufa, Sí. viene con Ay, qué la... fino, mi amor, appliance. aprendiendo, viene con el microondas, viene con la nevera y todo eso, y el aire y su lavadora y secadora, lo que te debes preocupar tú es por poner la parte de los muebles. Eso no Pero viene en la bueno, casa. todo esto es diciéndote, y la meta no es ahora rellenarte todo el tiempo con estas anécdotas. Ojalá y tú, si tienes alguna curiosidad, nos la preguntes también. Pero sí queremos como culminar, que quizás ya la semana que viene, quizás culminemos como con estas historias que arrastran un poco este caminar, aunque hay muchas anécdotas que van a salir solas. Pero fue una etapa, o sea, vivir entre dos países, dividirte entre dos, porque a todo esto nos hemos concentrado en aquí, pero ¿qué pasó en Santo Domingo? ¿Cómo Claro. lo estuvimos haciendo? Claro. Lo primero es que no se puede solo, esto se hace en equipo. Entonces nosotros tuvimos que contar con equipo y gente a quien decirle, mira, hay que hacer esto así y esto es más o menos la cosa. También digamos que hay 3 tipos de clientes. El cliente que necesitaba saber, el cliente que sí pero no y el cliente que no necesitaba saber. ¿Y a qué Claro. me refiero con esto? Estaba el cliente que por la naturaleza de la operación que se llevaba a cabo con nosotros tenía que saber que no estábamos disponibles y que estábamos en este proceso porque día a día estaba muy en contacto con nosotros por cosas muy diversas, ya sea estudio de grabación, filmación, etcétera. Entonces hubo que generarle rápidamente y organizarle una plantilla que supliera los servicios que nosotros no íbamos a poder dedicarnos de manera directa, pero esto basándonos en, si tú me necesitas a mí, tú me dices y yo vengo. Claro. Y así lo hemos hecho. Claro. Luego estaba el cliente que el que tú estés o no estés no le afecta, más su comunicación con uno es tan directa que puede que en algún momento, quizás no al principio, pero ya no, mira, o sea, uno lo fue como orientando en el proceso. Sí, sí. Y hay otros clientes que de plano nunca se enteraron, no por nada, sino porque su operación es más de necesito esto, mándamelo. Y si siempre yo estoy disponible en mi teléfono, en mi correo, de hecho, como mencioné, yo tengo 3 teléfonos, Edgar tiene 3. O sea, para que ustedes tengan una idea El de más o personal, el de menos. Santo Domingo y el de aquí. Entonces, todo eso es una dinámica que se fue montando y estructurando de forma tal que nada afectara la operación. Claro. Nada afectara Nos la operación. favoreció y duele mucho decirlo, pero por lo que representó, pero nos favoreció el hecho de la pandemia. En ese sentido, sí, Porque eso fue lo que hizo que importante, el manejo de todo virtual ya se diera como un hecho, de que ya se adoptara como parte de una cultura del día a día organizacional de una empresa. La presencialidad ya cada día es menor, aunque muchas personas sí quieren estar presencialmente en sus trabajos, pero el hecho de ser virtual, de que todo esté virtual y de que ya desde hace mucho tiempo veníamos manejándonos de esa manera por teléfono o por otras plataformas, hizo que el proceso fuese menos traumático en ese sentido. Lo que uno sí siempre se preocupó, por lo menos en esa primera fase de uno organizarse en otro país, en este caso Estados Unidos, es siempre estar disponible para el cliente, siempre tratar de contar con de data, hecho, de yo contar creo con que internet, nosotros, que fue lo primero que activamos en sí, nuestra aquí casa. lo primero que se activó fue la Fue data. la energía La eléctrica, data. el agua y el internet. Eso, mira,
Sí o sí tiene que estar aquí. Y fue importante, a ti que te vas a mudar, es importante que al momento de tú hacer eso, tomes en cuenta cuáles son las cosas que más demandan de tu atención. Por Ujú. ejemplo, si los castings era algo que demandaba mucho de mi atención, o no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar, por ejemplo, en las clases que yo estaba dando. Como yo sabía las clases que yo estaba dando y los horarios y las cosas como yo las necesitaba, yo traté de dejar todo eso lo más planchado posible antes de venir, cuestión de que yo solamente tuviera que mis recursos de atención fueran mínimos los que yo le tuviera que dedicar. Me explico. En vez de yo esperar, por ejemplo, a quizás déjame yo hacer esta presentación ahora, o sea, como esas cosas que uno las va delegando o las va procrastinando de acuerdo a la conveniencia del momento, hay ciertas cosas que yo las fui prehaciendo con tiempo para yo poder tener cubiertas ciertas necesidades que si yo no contara con internet, eso no se convirtiera en un problema. Esa fue una cosa importante. La otra cosa importante fue reconocer con los recursos que tenía, pero también reconocer los recursos que yo no tenía. Por ejemplo, en uno de esos cambios de hoteles yo tenía la situación de que, el internet, había algo con uno de los internets que me complicaba la transmisión. Entonces, yo no esperé a que fuera el día de la transmisión para yo saberlo, sino que cuando se dio el que yo tuve que descubrir, o sea, que yo lo vi, que yo hice, bueno, Edgar, necesito que vayamos a otro lugar, yo necesito Sí. hacer esta transmisión desde otro lado porque yo sé que el hotel no me va a dejar que yo haga esto como yo lo tengo que hacer. Ujú. Sincerarme con ciertas situaciones también fue importante. Yo recuerdo que yo tengo una cliente que todavía sigue siendo mi cliente un año después, que ella me había contratado para que yo le ayudara a mejorar su oratoria, bueno, un montón de cosas, marca personal, pero desde la perspectiva comunicación, su historia, todos esos temas que de una forma u otra yo puedo apoyar a una persona a desarrollar. Y ella en ese momento se había entrado en una situación que aunque ella me había contratado, ella no podía desarrollarlo. Entonces yo le dije, mira, en vez de yo meterme presión y meterle presión a ella, le dije, mira, yo estoy en este proceso. Si tú quieres, retomamos, vamos a tomar esto, vamos a durar tantas semanas tranquilas y vamos a hacerlo para tal fecha. Santo remedio, ella estuvo tranquila y yo estuve tranquila. O sea, reconocer hasta dónde yo podía dar también me permitió ser más efectiva en lo que yo iba a dar. Y lo otro es, una vez tú delegas lo que sí, sinceras lo que ya no va a pasar. Claro. Hay cosas que definitivamente dejaron de suceder. Por ejemplo, nosotros, algo que la gente no sabe, es que nosotros acabábamos de ampliar el estudio, acabamos de hacer una inversión de más de $2,000 y pico en una No, casi tres ampliación, mil y pico de dólares. en una ampliación O sea, importante que nosotros habíamos, teníamos un local comercial y alquilamos otro al lado, para que y tengan le una idea. pusimos de todo y pusimos todo. Y Escenografía, todo. tuvimos que cerrar esa parte de la operación, porque esa parte de la operación sí no iba a haber quien la pudiera desarrollar con la visión que nosotros la habíamos pues Diseñado. planificado. Ujú, ujú. Y tuvimos que decir, bueno, ok, aquí vamos, esta parte se tiene que quedar fuera. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a dar calor a esto? Le podemos Claro. dar calor a esto. Entonces, eso también. Por último y no menos importante, hay un aspecto familiar, no me refiero a Edgar, Ethan y yo, sino a la familia, que se va en angustia y estrés cuando, porque lo normal que es que una gente se vaya, que por ejemplo Edgar se fuera adelante, o que Patricia se fuera Sí. adelante, o Que de fueron de esas sugerencias que nos llegaron a hacer. Sí. por ejemplo, Ujú. o de repente que ya haya un trabajo conseguido. O sea, la angustia de mi mamá más grande, y ella va a ver esto y me va a llamar, pero la angustia de mi mamá más grande era pensar, pero tú no tienes un trabajo, ¿cómo es que te vas? Sí, ¿Cómo es el que te aspecto de la vas? seguridad que hablaba al inicio. Sí. Esas son cosas que te toca recibirlas con amor. Bueno, yo no sé, la mayoría de la gente sí se va con algún plan específico. Sí. El tema es que nuestros planes no eran tan evidentes para quienes nos rodeaban, porque tú decir, es que yo tengo esta plataforma y yo quiero darle una oportunidad, suena muy romántico, pero no suena lógico. Mira, la fecha, yo te voy a hacer claro, la fecha de hoy, mi mamá y mi papá siempre como que nunca están claros de qué es lo que yo hago, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que tú haces? Cuando me toca a mí como explicarle tantas cosas en las que uno está envuelto,
y ellos como que realmente no saben. En lo que uno ha destacado mucho es en la locución, ahí es donde ellos escuchan a uno más. Y ellos, no, ellos son locutores, y es como, como lo que ellos saben. Pero hay una serie de cosas que por más que yo he intentado explicarla muchísimas veces, ellos no la entienden y ya llegamos a un punto en donde ya yo soy cómodo con que yo soy locutor y punto. Y para ellos también, para no complicar la cosa. Mi mamá, por ejemplo, ella ve todos estos videos, ella entienda o no de lo que yo estoy hablando, ella Sí, me ama y lo ve, claro. pero Abrazo, doña ella, Isabel. sí, pero ella en ese momento me decía, mi hija, pero es que tienes un trabajo, y ella quería que yo le dijera, sí, yo tengo un trabajo, y yo le decía, no, yo no tengo nada, yo voy a, o sea, yo No, voy y que de con una. repente decirle a los padres, mi empresa soy yo, como que, ¿cómo así? La cosa Complicado. es que mami quería que yo le diera esa seguridad, para Sí, ella se claro. le hacía muy retador el hecho de que yo le dijera no. Sin embargo, el tiempo se encargó, porque entonces como viajo mucho, la voy a ver con mucha frecuencia, tengo la oportunidad de, pues de ella verme en acción, que si, Ujú. por ejemplo, yo me le he aparecido, ella no sabe, a veces yo llego y ella sabe que yo llegué cuando me ve. O sea, porque yo le digo, bueno, ¿y cuándo me voy? No, ¿cuántos días vas a estar? No, 3 días. 3 días, pero ¿cuándo te vas? Hoy es lunes, ¿y cuándo te vas? El jueves. No, pero ese viaje es muy corto. ¿Por qué? Porque entonces cuando ella empezó a sentir que, no, que nunca la idea fue venir a esperar, con el respeto de lo que voy a decir, o sea, que la idea no era, ok, voy a esperar que las cosas pasen, sino que yo vine buscando algo y que ese algo se va a desarrollar en su tiempo, pero que uno está haciendo, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Ujú. Ella se calmó, pero no fue tan fácil tampoco. Entonces, a ti que te vas a mudar buscando un sueño, acuérdate que tu visión no siempre va a ser entendida. Eso no Claro. es malo. Tu familia te quiere lo mejor para ti, pero ayúdala. Puedes ayudarlas o dándole la cantidad de detalles suficientes o no dando demasiados detalles. Cuando das detalles suficientes es cuando dices, mira, el plan es este y sé que va a funcionar por esto y esto. Puntual. Sí, darle como la Ahora, tranquilidad. Ujú. ahora, si tú estás, digamos, si decides no dar demasiados detalles, que la cantidad de detalles que des sea la cantidad específica que ayude a esa persona a entender lo básico. No te salgas de ahí de, ¿tienes un trabajo? No vas a mentir y vas a decir sí, pero sí probablemente decir, tengo buenos prospectos, tengo buenos contactos y desde que yo llegue me pongo en eso. No estás mintiendo, pero le das paz. ¿Para qué? Para que también tú entres en la paz, porque si yo tengo mis miedos y Edgar tiene sus miedos y me los transmite, y el otro tiene sus miedos y me los transmite, pues me quedo en el aeropuerto, digo, no, me voy a devolver. Entonces, para que las cosas funcionen para ti y tu paz, elige muy bien cuál es el esquema que vas a usar. Entonces, por hoy, yo creo que hemos hablado así en romance, pero hay muchos Sí, cuentos que quedan para la próxima entrega, que sí. es como la trilogía de estas historias. Claro, yo entiendo que hay que ser estratégico en estos procesos cuando te toque estar en dos países al mismo tiempo. Y yo creo que una cosa que nos ha favorecido mucho es que estamos en la Florida, que nos queda a 1 hora y 45 por avión a República Dominicana, Ah, no, pero lo fue por eso que cual, vinimos para acá, porque yo claro, necesitaba tener, no, nosotros inicialmente o habíamos sea, pensado en otras latitudes, que no, sí pero para Los Ángeles y todo sí, porque mi eso, amor, románticamente yo quería Los Ángeles, sí, porque a mí me encanta Los Ángeles, porque Los pero Ángeles cómo es, trabajar con los clientes a pero si a las mí 9 me de la mañana de llaman, República Dominicana, que ahora nos vamos a levantar a las 4 de la mañana de Los Ángeles y yo para lo poder... experimenté en San Francisco alguna vez y ya he hecho esa historia bastantes veces, Sí, y además también está el hecho de que uno tiene su familia, que si claro. te necesitan, tú tienes que venir, o tú tienes un cliente que si a Edgar lo llamaron una vez, te necesito hoy aquí y él me lo, o sea, te necesito mañana aquí y él hoy compró el pasaje, para mañana irse, para hacer lo que tenía que Eso es hacer en como un 2 días autobús, y al otro señores. día él estaba aquí. O sea, él duró un Normal. día y medio y regresó. Entonces, eso se logra porque no es que tú no lo puedas hacer en Los Ángeles, pero estemos claros, o sea, el proceso es mucho menos orgánico y lo ideal es que tú te pongas las Y en cosas términos fáciles. financieros, pues ya tú sabes, te puedes lacerar un poco. Por supuesto. Así Bueno, que nada, familia, muchas gracias por estar aquí, por escuchar todo esto. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, con un nuevo capítulo. Tienen que escuchar el nuevo episodio de Tras la Voz. Hablo acerca de estar en el centro, es decir, pasar del 1 al 3, cómo se vive ese 2, cómo se vive la transición. También esta semana sale el blog, o sea, tengo nuevo escrito, nuevo post en el blog
Dios mío, se me cruzan los leones. Y están esas dos cosas y también tienen que ver el nuevo episodio que va a tener Hablemos de Video esta semana, que también viene con contenido muy valioso. Y voy a comprometer a él, le dije que así como él está aquí, de manera fija en este canal, que tenga la amabilidad de invitarme a Hablemos de Video para hablar desde la perspectiva. Para hablar de la perspectiva, no me voy a Tú tienes que venir y meterte en el canal como vengo, yo aquí me meto en el canal. Para hablar desde la perspectiva del talento, porque hay gente que me pregunta cosas. Entonces le dije, vamos a hacerlo en tu canal, no en el mío, bueno, no, en el tuyo. Comprometido oficialmente. Por supuesto, por eso lo hice. Chao. Bye.